En días recientes, la COFEPRIS emitió una alerta preocupante. Varias playas de México presentan niveles altos de contaminación y tristemente las de Baja California pues figuran entre las más afectadas. Desechos fecales y otros contaminantes están poniendo en riesgo no solo nuestro ecosistema costero, sino también la salud de quienes siguen visitando estas playas, muchas veces sin saber el peligro que se expone. ¿Por qué a pesar de las advertencias se siguen visitando? ¿Qué responsabilidades tienen las autoridades y también nosotros como ciudadanos? ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación? Hoy, en Mentes Curiosas, nos acompaña un ambientalista con amplia experiencia. Carmelo Zavala, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Para hablar de lo que está pasando, lo que debemos saber y lo más importante, cómo podemos empezar a sanar nuestros litorales desde lo individual y lo colectivo. Porque si no cuidamos nuestras playas, ¿qué futuro nos espera desde su experiencia? Si nos puede compartir. Primero yo diría que las playas es un recurso natural, es un recurso turístico, es un recurso ambiental que deberíamos cuidar mejor. Es parte del atractivo de lo que vende, es el capital natural del turismo. Y entonces en esa medida, dicen los economistas, habría que vivir de la renta, no del capital. Y entonces cuidarlo para que sea un negocio de largo plazo debería ser un interés superior de quienes habitan y quienes visitamos las playas o los desarrollos turísticos, fraccionamientos, etcétera, que hay en la costa del Pacífico de Baja California. Segundo, creo que el manejo de agua residual, de las aguas que hacemos o del manejo que no hacemos de manera cíclica, de manera que cumpla con el concepto de economía circular. En el caso del agua es de obvio, estudiamos el ciclo del agua desde pequeños, y entonces el agua hoy, el concepto cultural en que lo utilizamos es para alejar nuestros desechos. En los muebles sanitarios depositamos nuestros productos metabólicos, nuestras excretas, y le bajamos a la palanca para que nos lo aleje de nosotros. Y así empezó la ingeniería sanitaria, se dice con sistemas de alejamiento. Y también creo que en un concepto ya fuera de tiempo, anacrónico, el pensar que el mar diluye todo. Que lo va a aguantar todo, que lo va a dispersar todo, y que le pongamos lo que sea, el mar es tan grande que entonces nada va a suceder. No, nos han dado lecciones, los plásticos, los microplásticos y otros contaminantes nos han dado lecciones que se regresan, que lo que tiramos, diríamos de manera chusca, lo que tiras te lo comes. Y entonces, en algunos ciudades, yo creo que al norte de la frontera, existen en las bocas de tormenta, en los drenajes pluviales, unos letreros que dice: aquí empieza el mar, aquí empieza la costa, sí. Para que cada vez tengamos mayor conciencia de que lo que pongamos en la calle, en el patio, en alguna parte, en algún momento va a ser arrastrado por el agua, por la lluvia, por los mismos drenajes de ocasiones, y va a drenar. A drenar quiere decir que de manera natural va de bajada, digamos, ¿no? Se cumple la ley de gravedad y entonces todo va hacia la parte más baja. En el caso de Tijuana, de una cuenca hidrológica del río Tijuana, esta cuenca que está mayormente en el lado mexicano y que es atravesada por la línea divisoria, partiendo, dividiendo, fragmentando un ecosistema como una cuenca hidrológica del río Tijuana. Bueno, todo lo que pongas en la cuenca alta de la cuenca, en la parte alta de la cuenca, va a terminar en la parte baja por la ley de gravedad. ¡Qué horror! Y así sucede con otras cuencas pequeñas, los Laureles o las que están en Rosarito, Huahuatay, otras pequeñas microcuencas que todos drenan alguna parte. Algunas las confinamos, como la presa Abelardo L. Rodríguez, le ponemos un tope y entonces seccionamos esa parte de la cuenca y almacenamos agua. Entonces, cuando usamos el agua residual para que aleje, normal, para que aleje nuestros desechos y le hacemos agua residual, entonces pues llega al mar, debemos tratarla, darle un tratamiento. Yo creo que tecnología existe para el tratamiento. En México se adolece que la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales no funcionan adecuadamente.
Se construyeron, pero no tienen un presupuesto para operarlas y entonces se operan sin revisar sus parámetros de entrada y salida, sin los volúmenes, etcétera. Ese es el caso de la planta de los 80 de Punta Bandera en San Antonio de los Buenos, una planta de Lagunas Aireadas que se construyó en los 80 y que con los sobreflujos, o sea, más agua de la que tiene capacidad, de la que se construyó la planta, sobre flujos muy altos. Esa planta era de 1,100 litros por segundo y podría recibir a veces hasta 2,000 litros por segundo. Es obvio que entonces no va a funcionar, no va a hacer su trabajo la planta, aunque la tecnología exista, y se va yendo. De tal manera que con el tiempo este problema crónico de manejo de aguas residuales en la cuenca del río Tijuana, en la parte norte de la frontera, se dieron cuenta que podían hasta ahogar si invertían en este lado de la cuenca. Dicen 10-1. O sea, esto quiere decir que por cada $1 que se invierta en la parte alta de la cuenca del río Tijuana, se ahogan 10 en la parte baja de la cuenca, al final. Y entonces de esa manera ha habido colaboración obligada porque tenemos un ecosistema compartido con Estados Unidos que nos ha dado con el tiempo éxitos medianos, a veces muy buenos, a veces no tan buenos, pero lo hemos trabajado de esa manera. Que hay una presión increíble por parte de las autoridades Claro. de Estados Unidos hacia México de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, híjole, Claro. con estas noticias, qué mal quedamos. Claro. Bueno, Giovanna, pero ahora tuvimos estos días de aguas con un indicador sanitario, solo un contaminante, microorganismos, solo microbiológico, solo bacteriológico. Medimos las bacterias que vienen en las heces, en el excremento. Y entonces medimos esa cantidad y entonces como hay mucha de esta, entonces es un indicador de que esas aguas residuales pues tienen contaminación fecal, contaminación de excrementos. Más o menos como las que están aquí por un restaurante de carnes aquí en Zona Río. Uh-huh. Son las mismas, se tapó el drenaje y entonces se aflora, el drenaje está derramándose, se conduce con unos costales y se introduce al drenaje pluvial mientras la obra grande se hace aquí en el Sánchez Taboada, en la Zona Río. Y ese pluvial va al canal, va al río y luego va al mar. Vamos. Y entonces también, más allá de los vacacionistas, me pregunto, híjole, los médicos suelen decir, si vas a consumir peces, pescados, pues que sea de consumo local, ¿no? Que es mejor. Ajá. Con esto creo que no. Con esto tengo mis dudas, no tengo dudas, ¿no? Sí, porque Popotla está más abajo, ¿no? De donde están las aguas residuales. Es más, digo, es una paradoja, pero estamos pensando en las descargas. Las corrientes del Pacífico aquí casi son de norte a sur. Casi siempre. Hay un pequeño rizo eventual en alguna temporada que podría hacer subir las aguas o las corrientes de casi frente a playas hacia el norte de San Diego, hacia Coronado, por allá, esa parte allá, ¿no? Pero es muy corto el tiempo que sucede esa corriente. Casi siempre es al sur. Entonces, bueno, la cuenca del río Tijuana drena al norte de la frontera. O sea, la frontera la pusimos ahí, no estaba ahí. Partimos la cuenca hidrológica, partimos este ecosistema y pusimos una frontera ahí. Y bueno, eso la naturaleza nos ha enterado de eso y por eso drena hacia el norte. ¿Cómo? Que es curioso, pero a lo mejor hay un señor que todo lo vea hablando del Papa que se nos fue. Ahora, también en Mexicali, el río Bravo, el río Colorado drena al sur y tomamos agua de ahí, pero el río Nuevo, que es drenaje ahora agrícola, antes hasta sanitario, drena al norte. El río Nuevo de Mexicali termina en Salton Sea, en Valle Imperial, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa de compensación en la naturaleza que a veces no le hacemos caso, sucede en el río Tijuana. Y ahí están. Sucede y sucede en estas contaminaciones. Pero déjame decirte que COFEPRIS, esta entidad del gobierno federal que determinó que 4 playas en la costa de Tijuana y Rosarito no son aptas para recreación porque tienen mucha carga bacteriana. Eso quiere decir, tiene mucha contaminación de excremento, de heces fecales. Eso es lo que quiere decir. Pero no tendría que ser de otra manera porque nuestras plantas de aguas residuales no funcionan bien. Y le iba a preguntar, ¿qué evidencias o estudios respaldan la alerta precisamente emitida por COFEPRIS?
Pues se hace monitoreo y se toma agua de la costa y se hace un conteo microbiológico de eso. ¿Cada cuánto se hace ese monitoreo? Bueno, yo creo que COFEPRIS lo hace cerca de los días estos recreativos. La COEPRIS, el estado, tal vez lo haga por mes, pero el proyecto fronterizo de educación ambiental, estos de nuestros amigos ambientalistas de Playa de Tijuana, lo hacen cada semana, y entonces lo suben ahí en internet. Pero además déjame decirte que ese es un contaminante, Sí. uno, pero le ponemos aceite. Si uno lo pone nos está poniendo en alerta. Por eso. O sea, es más como una bandera, gravedad, es una así señal, es un indicador, pero hay muchos otros contaminantes que no estamos midiendo o que no. ¿Cuáles? O que no vemos. Bueno, los medicamentos, no solamente los caducos, los que consumimos. Casi todos los medicamentos terminan en el drenaje, en excremento, en la orina, sí, y claro. eso, buena parte del medicamento que consumimos, esto le llamamos contaminantes emergentes. Y muchos de los más preocupantes, porque son a lo mejor microcantidades, pero que alteran la vida acuática, son las hormonas. Y pues, por decir lo menos de anticonceptivos, ¿no? Lo que quieras, ahí, lo que quieras. Y estas cantidades pequeñísimas, a esas no le estamos dando ningún tratamiento, Aunque funcionaran nuestras plantas de aguas residuales, se están llegando y están alterando la vida acuática, aunque sea en muy pequeñas cantidades. Metales pesados, estos escurrimientos fugitivos o industriales o que hay por todas partes, bueno, las plantas de tratamiento de aguas residuales que, aunque funcionaran bien, no le están haciendo nada a los metales pesados o le están haciendo muy poco. Las plantas de aguas residuales que tenemos y que funcionan son para disminuir en la carga orgánica, decimos principalmente. La demanda bioquímica de oxígeno es como se mide esto. Y esto es para que todos los nutrientes para bacterias, ¿no? Contaminantes para el agua, que están ahí haciendo que crezcan las bacterias, se formen flóculos, lodos y sedimenten, y así es como limpiamos el agua. Y luego la desinfectamos. Al final de ese tratamiento le podemos poner cloro, ozono o rayos ultravioleta y la desinfectamos y la descargamos al mar o la descargamos a alguna parte. Si le pudiéramos dar un tratamiento mayor, filtración de algún tipo o hasta ósmosis inversa, podemos llegar hasta agua de beber, o sea, cumplir el ciclo del agua. Hay tecnología para eso. No la utilizamos así. Sí, por ejemplo, cruzamos la frontera y la mayoría de la gente toma agua del grifo. Así es agua potable. Aquí no. Aquí no correríamos ese riesgo. Por eso México es uno de los mayores consumidores de agua de estas de botella, ¿no? Porque pensamos que esa es de buena calidad. No siempre, pero bueno, pensamos que es de muy buena calidad y por eso la utilizamos el agua embotellada. Pero bueno, regresamos a las playas. Tenemos unas descargas de diferente manera. Casi buena parte de nuestros drenajes no funcionan bien, son muy viejos, no hemos alcanzado a cambiar durante años. Es una cosa crónica, no es de este gobierno, ni del anterior, ni del otro. Hemos arrastrado este pasivo ambiental por muchos años. Entonces, una fractura en un colector, que se rompe el drenaje, como que decimos aquí en Zona Río, por el restaurante de carnes brasileño que está durante semanas, ahí es una obra muy grande, se está haciendo la reparación, no es preventiva, digamos, ¿no? Una vez que se tapó, bueno, pues hay que correr a cambiar el tubo y a poner otros, ¿no? Pero así tenemos la ciudad llena de estos problemas. Cuando se rompe, bueno, otra vez digo, la ley de gravedad en una cuenca, pues hace que de manera natural, normal, vaya de bajada, digamos, el agua y termina allá en Imperial Beach. Pues digo, Imperial Beach tiene, pues no sé cuánto, ya no sé si se lo van contando en días o en años, las veces que esas playas no tienen uso recreativo, que tienen alertas microbiológicas, y además ahí es una zona de esto de las tablas de surf, ¿no? Sí. Y no está apta durante mucho tiempo, ha estado así, ha sido un problema diplomático, ambiental entre México y Estados Unidos, que hoy, por cierto, está la secretaria Alicia Bárcenas en San Diego tocando el tema precisamente de estas aguas residuales, que ha sido un conflicto diplomático durante mucho, y un motivo también de colaboración entre México y Estados Unidos, ¿no? Hoy tenemos
casi a punto una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Punta Bandera. Tal vez el punto sería que esta planta es de 800 litros por segundo, la nueva, la que se está ya poniendo a punto en pruebas operativas. En Punta Bandera. En Punta Bandera con mejor tecnología. Antes eran lagunas areadas, ahora es lobos activados de areación extendida, se llaman. Pero bueno, son mucho más modernos. El problema es que es de menor capacidad, 800 litros por segundo, y había ahí de 1100. Entonces, aunque sea una tecnología nueva, si le ponemos más agua de la que debe tratar, pues no lo va a tratar bien. El problema nos supera, pero pues se tiene que hacer algo al respecto, aunque sea. Así, pues, eso es muy bueno, esa planta. Lo que sucede es que esa planta se planeó como en la frontera hay, digamos, se dice infraestructura verde complementaria. Estados Unidos, en el lado norte de la frontera, frente a la Colonia Castillo, hay una planta internacional, decimos, de aguas residuales, que trata agua de México, y se tratan allá, y ya tratadas se descargan allá por un emisor submarino. Esa planta es de 1100 litros por segundo, y está programado, presupuestado, ampliarla al doble, a 2100 litros por segundo. Esa obra se ha tardado en Estados Unidos, finalmente tiene un presupuesto ya de $300 millones, están pues pensando que puede estar tal vez en 2 años, más o menos en la construcción, esperemos que sí, pero mientras tanto, entonces la planta de este lado es insuficiente, aunque esté nueva, necesitamos un mejor manejo de agua. ¿Cómo evalúa el desempeño de las autoridades locales frente a esta problemática? Yo creo que de alguna manera están rebasadas, sus presupuestos no son suficientes, aunque en los últimos años un bono verde, financiamiento, un bono verde, y esta planta de Punta Bandera que la está construyendo el gobierno federal, se la va a entregar al gobierno estatal, pero la construyó, entonces también se nos multiplicó el recurso, pero de cualquier forma el recurso es insuficiente, se necesita mucho mayor inversión por el rezago de tantos años que tenemos para infraestructura en tratamiento de aguas residuales. Yo soy optimista de que el gobierno federal hoy a cargo de una científica ambiental como Claudia Sheinbaum, ha puesto el tema ambiental, incluidos pues el tratamiento de aguas residuales, de una relevancia política mayor que lo que hemos tenido en los últimos años y en las últimas administraciones. Entonces creo que ese tema va a ser atendido de mejor manera. Desde luego que el rezago que traemos de décadas, claro, pues no se va a resolver en unas cuantas semanas, pero somos optimistas en que eso habrá mejores tiempos para el tema ambiental. Esperemos que así sea. De paraíso amenaza la contaminación en playas de Baja California y sus consecuencias es el tema de hoy. Y bueno, pues retomando, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha informado a través de un comunicado en estos días que 6 playas de México no cumplen con los estándares para uso recreativo e implican un riesgo para la población. El resultado arrojó que las playas es Rosarito 1 y 2, Tijuana también 1 y 2 y en el estado del estado de Baja California, y también, bueno, pues está en Acapulco, Guerrero y Sayulita, en Bahía de Banderas en Nayarit. Y bueno, pues enfocándonos aquí a lo local, que es Baja California, platíquenos cuál es realmente el escenario de lo que se dice, de lo que se especula y de lo que usted tiene en experiencia. Yo creo que esta alerta de COFEPRIS es oportuna, o se saca o se publica o se publicita de mayor manera por los días de asueto, por los días de vacaciones, ¿no? Y que además son días que la gente va mucho a la playa, ¿no? Yo diría que afortunadamente en estos días hubo frío, y no hubo tanta afluencia en las playas del Pacífico, que normalmente es agua fría, ¿no? Aquí las aguas más calientitas son la San Felipe y la parte del Golfo, ¿no? Pero las de la costa del Pacífico son muy frías, estuvo días fríos, hubo menos gente. Los primeros reportes que tuvimos fue de que había poca afluencia de gente en playa, solamente hoy una nota de bomberos, decía que tal vez 3,000-4,000 personas anduvieron en la playa. En alguna manera no se enteraron. Muchísimo. Pues sí, son muchos. Y niños, más vulnerables, no se enteraron o de plano no le hacen caso a los letreros que todos hay. Seguro a lo mejor podría haber más letreros, podría más publicitarse, para que la gente evitara esa área de recreación, digamos, ¿no? Pero es un tema permanente, creo. Hay desarrollos habitacionales y turísticos y hoteles que no tratan
suficiente bien sus aguas residuales y no están conectados al drenaje de la ciudad, digamos, o de las ciudades. Entonces, bueno, sus plantas de tratamiento en ocasiones no funcionan bien o no miden los parámetros que deberían medir para su operación y asegurarse que su descarga, que su planta está funcionando adecuadamente. Y pueden ser muchos los fugitivos de eso. Las plantas grandes que son operadas por el gobierno estatal, en el caso de Baja California, bueno, pues tampoco han funcionado adecuadamente algunas o la mayoría. Y ese es el caso de la planta de Rosarito, la de Punta de Bandera que hace rato estábamos hablando y que se está haciendo una nueva. Sí tenemos plantas que funcionan adecuadamente y que deberíamos reusar el agua, no lo hacemos, pero... Perdón la interrupción. ¿Cuántas plantas existen y de esas cuántas sí están funcionando? Yo creo que en Tijuana tal vez debe haber unas... por del orden de las 20 plantas, más grandes, más chicas, de fraccionamientos, y diría que en volumen, tal vez, de que funcionan bien, o que tienen agua de buena calidad, en volumen grande, La Morita, Los Olivos, la misma Internacional, en aquel lado de la frontera, que son aguas mexicanas, y de esas podríamos decir que de los 5 metros cúbicos por segundo que llegan a Tijuana, 5,000 litros por segundo, a lo mejor alcanzamos a colectar casi 4,000 litros por segundo en diferentes maneras de drenajes y plantas, y tal vez estemos tratando bien la mitad. Yo pensaría que estamos del orden de los 2,000 y 2,000 poco más litros por segundo de agua bien tratada y que deberíamos reusar. Y a eso se va a sumar Punta Bandera. Me parece que un manejo de visión de largo plazo, de sustentabilidad y manejo del agua, tendría que incluir el reuso. No lo estamos haciendo. En Tijuana no lo estamos haciendo. Nos cuesta mucho traer el agua desde el río Colorado, y nos va a costar también mucho ósmosis inversa cuando hagamos. ¿Por qué no se hace? Híjole. Ahí está la propuesta, pero ¿por qué no se hace? Hemos tenido proyectos en la mesa una y muchas veces, y ese recurso. Ese recurso, yo te diría que es no hacer la cuenta completa. Si hacen la cuenta completa, entonces es rentable económicamente, ambientalmente, socialmente y políticamente también. Pero a veces, como los gobiernos siempre son cortos, para el tema ambiental, para el tema de desarrollo sustentable, los periodos de gobierno siempre son cortos, sean 3 años municipales o 6 años estatales o 6 años federales. Necesita hacer una administración de largo plazo y eso... O que den continuidad, porque se aprueba algo, entra otra administración, frena y toma otros intereses o toma otra agenda, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues el tema sería continuidad. No habría problemas si entra una administración y luego otra, pero si hubiera continuidad en proyectos. Si hubiera profesionalización del servicio público, ¿no? Y entonces hay áreas técnicas especializadas y planeación de largo plazo que se debe mantener con un periodo y otro periodo y no estar queriendo en cada periodo poner su huella, su impronta, ¿no? Su nombre en la placa de algo, ¿no? Para inaugurarlo y eso. Entonces, bueno, eso hace que esté en el tiempo también fragmentados estos proyectos de largo plazo. Hoy existen, pues La Morita y Los Olivos, son plantas que entre las dos tal vez tengan 800 litros por segundo, 700 litros por segundo, que es mucha agua, y el proyecto que existe es un acueducto que vaya por lo menos al Valle de Las Palmas y lo inyecte allá. Y el presupuesto son como $40 millones. México, Estados Unidos entiendo que ya tiene disponibles sus $20 millones, o sea, 400 millones de pesos para ese proyecto de inyectarlo allá. Tenemos otros proyectos que no están presupuestados suficiente, pero regresar el agua, es agua mexicana, la que trata la planta internacional, 1,100 litros por segundo de camión, es un volumen muy, muy importante, y hoy, bien tratada, se descarga por un emisor submarino en el lado norte de la frontera, y es agua mexicana. Deberíamos poderla regresar acá. Eso no tenemos tubos para eso. Y me temo que aunque sea un discurso de proyectado, no está presupuestado en este momento reusar el agua de Punta Bandera, esta nueva planta que está a punto de funcionar de tratamiento de aguas residuales, donde son 800 litros por segundo, que también tendríamos que tener tubos para llevarlo a alguna parte. Aquí hemos soñado y por los días estos santos de cómo el agua se transforma en vino.
Y la manera es en Valle de Guadalupe. Pero Valle de Guadalupe es un acuífero agotado, está en rojo desde hace muchísimos años. No debería construirse nada ya en Valle de Guadalupe hasta que no se resuelva el tema del agua. Y se sigue construyendo. Y se sigue desarrollando y sigue habiendo la presión económica es muy fuerte y sigue habiendo más desarrollos turísticos. ¿Y qué va a pasar? Pues se colapsa. Hay un momento en que se cae todo esto, o sea, se desploma. Entonces, este sueño de que vaya un acueducto de agua bien tratada hasta Valle de Guadalupe, desde Punta Bandera o desde la planta internacional, ¿no? Un acueducto de 1,000 litros por segundo sería un volumen de agua precioso, valiosísimo en Valle de Guadalupe y se podría ampliar las áreas de cultivo de los viñedos y ampliarse esta producción de vino tan valiosa. Turísticamente y ambientalmente debe ser cuidadoso, porque si no, nos sucede como otros desarrollos turísticos, creo que está sucediendo ya en Valle de Guadalupe, desarrollos turísticos, digamos, de alta gama, o sea, de alta capacidad de consumo para un turismo que tiene mucha capacidad de compra, pero alrededor de eso hay cinturones de miseria. No se derrama suficiente, no hay una equidad, no hay un progreso compartido, se dice ahora. ¿Ves? Y entonces sucede que de alguna manera ese turismo de alta gama es financiado con recursos naturales o con la pobreza de quien trabaja ahí y lo sostiene. Y creo que sucede en Los Cabos, sucede en Cancún, en estos polos turísticos grandes de México, pero creo que de manera ya sensible está sucediendo también en Valle de Guadalupe. Hay hotelería o hay gastronomía de alta gama y en una zona deprimida. Los trabajadores no tienen la misma derrama que la capacidad de consumo que tienen los clientes, digamos, ¿no? Y no digo que compren lo mismo, pero digo que hubiera mejor distribución, menos asimetría. Y eso tiene que ver no solamente con justicia ambiental o justicia social, tiene que ver con sustentabilidad. No hay un negocio sano que dure, que sea sustentable en una sociedad fracturada o en la inequidad o en las asimetrías. La sustentabilidad tiene que ver con justicia social y ambiental también para que se conserven en el largo plazo los negocios. Y creo que eso es para el turismo de playa que estamos diciendo ahora en la costa de Rosarito de Tijuana, pero también vale el concepto para Valle de Guadalupe o para Los Cabos o para... De hecho, eso le iba a preguntar, ¿cómo pueden las empresas privadas contribuir a disminuir los contaminantes costeros? Bueno, fíjate que en Tijuana sucede que el organismo operador hace un contrato, por ejemplo, para una planta de industrial, que usa agua y que su descarga no cumple con el parámetro, no cumple con la norma. Entonces el organismo operador hace un convenio de tratamiento con esa empresa y le cobra un extra porque su agua residual no cumple con eso, y entonces con eso se compensa y se mejora el tratamiento o las capacidades financieras del organismo, de la CES, para tratar mejor el agua. Yo creo que ahí hay una zona de gris que no se cumple. Porque las plantas de tratamiento de aguas residuales normales son de tratamiento biológico, no tiene que ver con un tratamiento físico-químico o otros tratamientos sofisticados que tal vez necesiten esas aguas residuales industriales, aunque sean pequeñas. Entonces, pero la aportan y no se puede descargar ahí y no tratar, nomás lo cobro y no hacer el tratamiento que se necesita. Hace unos años, muchos, supongo, pero una planta de pigmentos de base plomo en Otay descargó pigmento rojo de su fabricación. Hubo un derrame no intencional, entiendo, eso quiero pensar, y se llegaron a pintar Punta Bandera, estas lagunas aireadas que ya se quitaron, se llegaron a pintar de rojo. Entonces, imagínate la cantidad de pigmento que descargó esta empresa para que después de la dilución y mezcla con toda el agua de la ciudad, de todos modos alcanzar a pintar las lagunas de rojo. Fue una barbaridad ambiental lo que se hizo. Pasó un tanto desapercibido tal vez en las notas. Y tan grave. Y muy grave, y muy grave. Y eso es una contribución no solo de las empresas, Habría que pensar el aceite que la gente descarga. El aceite no solamente a veces el automotriz o de los carros, el aceite quemado, el aceite de cocina, el aceite de comestible. Sí. Que ya usado, que la gente lo descarga en el drenaje, es una barbaridad ambiental. Porque va causando en la tubería del drenaje una especie como de colesterol,
una capa interna y poco a poco va cerrando el paso del agua hasta que termina taponando. Sí, no hay monitoreo de las trampas, hacen un cochinero. Está obligado, los restaurantes están obligados, no todos lo hacen, pero están obligados a tener trampas de grasas, pero los otros usuarios domésticos eso no está regulado y no hay una colección de aceite residual doméstico. Buen punto. Y entonces la gente lo pone. Más. Pues claro que es más. Somos 600. La CES tiene 600,000 cuentas. O sea, la parte de industria y de comercio y servicios puede ser una fracción pequeña contra el volumen de agua que se usa, de agua doméstica. Y entonces ese aceite que tapa los drenajes, el tubo del drenaje, desgracia la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales también. Porque hace una película de aceite encima y ya no deja que el oxígeno se transfiera y puedan funcionar los microorganismos. Ahora sí que sálvense quien pueda. Sí, o sea, necesitamos una mucho mejor campaña para que ese aceite comestible no vaya al drenaje. Aun del restaurante está regulado, lo vigilan, ok, eso lo tiene que hacer el gobierno, revisarlo y cumple esa norma. Pero el doméstico, el de cada casa, necesita un mejor destino. ¿Y qué puede hacer alguien en casa que ya tiene conciencia de esto y que no tiene, bueno, independientemente si existen o no leyes que regulen esto, por conciencia nada más, por aportar, por participar como ciudadano? Bueno, yo diría que si sus botellas de agua ya no las quieren, ahí pongan el aceite comestible usado y luego busquen dónde juntarlo. En un restaurante, como a veces sucede, las refaccionarias a veces tienen botes para el aceite de los carros. ¿Sabes qué? Si alguien cambia el aceite del carro. Si un comercio ya está pagando por el servicio, ir a decirle, oye, ahí pues, te va. Una colección del vecindario, ¿no? Para que se junte el aceite. Es más, diría, si el aceite se conserva limpio quiere decir que no tenga tanta comida o restos de comida, puede juntarse en cantidades para hacer biodiesel, para reutilizarlo. Es más, en Baja California falta aceite de este tipo. Hay las empresas que lo recolectan en volumen desde los restaurantes, lo mandan a alimentos balanceados o lo mandan para hacer biodiesel. O sea, tiene manera. El problema es el acopio, el microacopio, el botella a botella, el litro a litro. Porque se necesita una concientización, educación, cultura ambiental, decisión para hacerlo, porque porque no hay manera de que se alcance a pagar eso en este círculo económico. Entonces se necesita que la gente decida, ¿sabes qué? No lo pongo, lo llevo al restaurante y en el restaurante lo acepten y lo estén juntando ahí para cuando llegue la empresa que sí lo recolecta ya en volumen, entonces se convierta virtual en un negocio que pueda mantenerse. Porque lo sustentable no nomás ver lo verde, pajarito y bonito, no, o romántico o poético, no. Lo sustentable es economía también. Lo sustentable es que sea rentable para que se sostenga, si no, no es sustentable. La sustentabilidad incluye economía, social y ambiental. Las tres cosas. Yo creo que por ahí es donde le duele a la gente, porque tristemente si le dices afecta a la salud, hacen caso omiso, pero si dices te va a afectar en tu bolsillo, es cuando todavía voltean más. Claro. Irónico, pero sí. Porque considera que a pesar de las advertencias, precisamente la gente sigue visitando estas playas. Vimos un escenario en estos días en donde había lobos marinos, había focas, había animalitos que salen, que se están muriendo, sí. y como si fuera atractivo turístico, ¿no? Se acercan, toman video y todo, pero ahí siguen la gente metiéndose al mar. Entonces, a veces no es la falta de información, porque pues lo vimos en redes sociales, ahora que hay medios de comunicación también en plataformas y todo, que con mayor alcance, y la gente lo sigue haciendo. ¿A qué se le atribuye? Wow, yo diría que es una deficiencia neuronal. No quiero decir eso. No quiero decir eso. Pero lo dijo. Que educación sí. Y cultura ambiental. Déjame decirte que cuando vino esta epidemia del COVID, que todos nos guardamos y nos cubrimos y la naturaleza salió y se burló de nosotros, cuando coyotes andaban en las calles de San Francisco o venados en las playas de Mazatlán, porque los humanos nos confinamos, una de las cosas que descubrimos,
o que estudiaron los científicos también, es que lavarse las manos fue una actitud que parece común, cultural, arraigada, y no, nos dimos cuenta y estudiamos algo tan sencillo. Que lavarse las manos tardó más de 100 años para que fuera una conducta aceptada en el sector médico, en el sector salud. En el mismo sector salud duró más de 100 años para que fuera una confirmación de que había que lavarse las manos antes de entrar al quirófano, ¿no? Entonces, a veces estas conductas, como hoy esta de playas, de inconsciencia o de ignorancia, porque sí había el letrero, porque sí se anunció, y de todo lo hacemos, dices, wow, debe haber personas para todo. Bueno, te voy a decir, estamos en el país, nosotros no, pero el resto del país está en su temporada de incendios forestales. Bueno, hay quien en el Teposteco, que es un lugar turístico, bien, se le ocurrió hacer un senderismo y turismo al incendio. O sea, hubo un organizador y hubo clientes, no muchos, 10 personas, 8 personas, pero fueron a acercarse a ver el incendio forestal. O sea, dices, ¿qué pasó? Eso sí es una cosa de estudiar, ¿no? Porque de estudiar el comportamiento humano. Dicen que decidimos de diferentes maneras. Hay unas cosas de teoría del comportamiento, de economía del comportamiento, cómo decidimos que a pesar de tener los datos duros, científicos, la información, de todos decidimos con una cosa emotiva, con una cosa inconsciente, con una cosa así, ¿no? Entonces, no siempre es solo la información, sino hay que recibirla, apropiársela y entonces tomar criterio. Y tomar a partir de ahí. Yo tengo la información y ahora ¿qué hago con esto? Así es. Sí. ¿Qué experiencias internacionales pueden servir de modelo a seguir para combatir este problema? Híjole. Bueno, yo creo que el programa es muy útil, el programa de Alcohólicos Anónimos. Y déjame decirte que no estoy bromeando, Ok, no bromeo. Suena interesante. No bromeo, pero intento hacer una analogía para tratar de explicarlo de alguna manera. Va que va. Estos programas donde va la gente a ver a otros, que es testimonios, y entonces ven la gráfica de una enfermedad de este tipo, del alcoholismo, que es incurable, y entonces la gente va y se ve en la gráfica, escucha las historias de alguien que está antes y alguien que está después. Y se da cuenta que, ya pierdo la memoria, ya me enojo, ya no olvido, empieza a tomar, entonces se da cuenta de la trayectoria por la que ya vivió y ve lo terrible que es seguir en ese camino. Vamos, estos testimonios así, creo que vale la pena que los observemos como en los lugares donde se ha rebasado, decimos, la capacidad de carga del ecosistema donde vive esa población, entonces se ha fracturado, se han abandonado. Tal vez el caso más claro que deberíamos ver, y lo vemos en México y en otras ciudades también, en otros lugares del mundo, es la minería. La minería primaria, la minería extractiva, la que encuentran un yacimiento y van a demoler, a escarbar un hoyo o a moler una montaña. Ahí se construye un pueblo. Y puede durar como Cananea 100 años o más. Pero otros lugares, bueno, se construye un pueblo, hay una economía, viven de eso, hay tiendas, hay toda la derrama de que queremos, el impacto que sea, un impacto en ocasiones en el tema ambiental terrible. Decimos, y cuando se acaba el yacimiento, ¿qué? Desaparece el pueblo, se va, se acabó. Bueno, ese concepto de extractivismo del recurso natural hasta que se acabe, lo hemos utilizado. ¿Qué te puedo decir? Para no ir lejos y hablar de la costa, Puerto Nuevo era un poblado que se sacaba y se pescaba langosta ahí. Ya no. Ya nomás quedaron los restaurantes. La receta. Se acabó. Quedó la receta. Entonces ahora hay que traer langosta de Cedros o del Rosario o de otra parte, ¿no? Y así nos ha pasado. Bueno, hablando de agua, este acuífero donde estamos, en Tijuana, es para 150,000 habitantes, más o menos los que quieran, más miles más. 150,000 habitantes, es el acuífero de Tijuana. Y vivimos 2,5 millones. ¡Ah! Superamos la capacidad de carga, de recarga. Y cada vez somos más. Y entonces, ¿qué hacemos? Ingeniería, tecnología. La traemos
del río Colorado hasta acá y nos cuesta una barbaridad de energía. No la usamos bien. ¿Luego qué va a pasar en el río Colorado? Ya no estamos peleando, ¿no? Ya no estamos peleando por el agua. México le entrega 430 millones de metros cúbicos a Estados Unidos en el Bravo, o Río Grande, como le llaman en Estados Unidos. Tiene el nombre diferente. Y se ha pausado, no hemos entregado completo allá porque hay sequía. Y aquí Estados Unidos le entrega del río Colorado a México su cuota, 1.850 millones de metros cúbicos. También se ha pausado y también están aplazándose las entregas porque la sequía está aquí. Nosotros sí, lo hemos dado por cierto para hablar de Tijuana, que no tenemos poca capacidad y el almacén muy pequeño en el Carrizo para agua, pero entonces tenemos una conexión de un acueducto de Estados Unidos y recibimos en una conexión que le decimos de emergencia, 500 litros por segundo en Otay, de San Diego a Tijuana. Es el agua de México, no es otra agua. Nomás lo que le pagamos es el que nos la transporten de Valle Imperial, allá de Mexicali, pues digamos, a San Diego y nos la entreguen aquí. Y pagamos eso. Nos cuesta mucho, $1 el metro cúbico. Pero lo usamos y hoy que lo pidió México, en esta administración de Trump le dijeron, no te voy a entregar agua aquí. Es tu misma agua, pero no te la voy a entregar. O sea, no te voy a dar el servicio de transporte. Y no es que sea más agua, menos agua. Emergencia quiere decir porque nos la entregan aquí, no porque sea un agua extra. Es la misma agua de la cuota mexicana, nomás la transportan. Y ahí es cuando definen los intereses. Pero él y yo lo asociaron con que no entregamos en el Río Bravo. No, es un concepto equivocado ese. Pero para Tijuana sí es importante, Es importante porque el almacén de agua que tenemos en el Carrizo nos dura 4 o 5 semanas, Si sucede algo como el terremoto que nos asustamos hace una semana, Temblor, sí. El temblor que de hace una semana, le sucede algo al acueducto. El acueducto a Tijuana en La Rumorosa es como un popote. Toque madera. Toquemos madera, porque el agua que tenemos en el Carrizo nos va a durar 5 semanas. Y luego, ¡wow! Entonces descubrimos, bueno, ya lo sabíamos de hace mucho, certidumbre de abasto en el mar, ósmosis inversa. Pero igual, si ponemos una planta ósmosis inversa y nos va a costar $1 el metro cúbico o $1.50 el metro cúbico, y luego lo metemos a los tubos de Tijuana que están rotos, y luego hacemos agua residual y no la tratamos y no la reusamos, pues entonces no estamos haciendo un inteligente manejo eficiente del agua. Y eso estamos solo pensando en el abasto, traer más agua, no. Pero la que tenemos aquí, ¿cómo la tratamos? ¿Sabes? Una campaña para decir qué cosas podemos hacer. Una campaña de cambiar los muebles sanitarios en toda la ciudad. Todavía hay muchos muebles sanitarios viejos que descargan 20 litros. Es una barbaridad que cada que pones orines o excremento, le bajes y tires 20 litros de agua para alejarlos de ti. Es una inconsciencia. Y precisamente ahorita está dando algunas propuestas, pero ¿cómo se podría incentivar a la sociedad? Es decir, para que adopten prácticas de consumo más responsables, pero que salgan de ellos. Digo, las alertas ahí están, las propuestas ahí están, pero ¿cómo se puede motivar? ¿Cómo se podría incentivar? Y con esto concluimos. Bueno, yo diría que si no no le hagamos que todo lo resuelva el gobierno, el que pueda cambiar, que cambie su mueble sanitario. Que si no lo puede cambiar, que ponga unas botellas o ladrillos adentro del mueble sanitario para que tenga el mismo nivel, pero menos volumen de descarga. Si pone una botella de 2 litros, pues 2 litros menos en cada descarga. Si pone una botella de 4 litros menos en cada descarga, ¿no? Y mantiene el mismo nivel de descarga. Hay grifos en los lavabos, en la cocina, que puedes poner mezcladores de aire y pueden usar 30% menos agua, ¿no? El que pueda cambiar muebles sanitarios, pues hay mijitorios secos, ¿no? También ya en el mercado. Hay unas adaptaciones, no sé qué tanto en el mercado, pero para que el agua de las manos o de la regadera, si se puede, llene el depósito de agua. Es agua gris, agua jabonosa, y sea el que uses para descargar
Entonces creo que el uso eficiente del agua, el bajar la demanda de los litros que consumimos en Tijuana, tal vez andamos por los 180 litros habitante día. En Tijuana, disminuir ese consumo de manera eficiente, pero eso es un trabajo de sociedad y de gobierno y de empresas, de todos. Y creo que claro, sería un manejo mejor del agua, más inteligente, más eficiente y pensando en el largo plazo. Responsabilidad, ahora sí que como sociedad, como empresas y como gobierno, y como dijo, pues es responsabilidad de todos, ¿no? Entonces todos debemos de involucrarnos y ver a futuro, sobre todo para no estar haciendo las cosas a quemarropa, y ahorita ya que tenemos el problema y hay para qué esperarnos. Y cada quien en su cancha. Y todos desde su cancha. ¿Sabes quiénes? Ustedes en comunicación, ustedes que mantengan la divulgación de estos temas. Claro. ¡Wow! Porque si no, no nos enteramos. Es gracias a ustedes. La comunicación no es como la mengambrea que pega las cosas para que sucedan. Sigan haciendo su trabajo así, como este programa contigo aquí en Esquina 32, que nos ayudan a la divulgación ambiental y a hacer una participación social mejor informada, más documentada, más oportuna, y entonces para tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias. Ha llegado el momento de despedirnos. Estuvimos con el ingeniero José Carmelo Zavala. El tema fue de Paraíso amenaza la contaminación en playas de Baja California y sus consecuencias. No olviden seguirnos a través de redes sociales, Mentes Curiosas Radio, y los dejamos aquí en Noticias en Esquina 32. Gracias.